¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buen día a todos los que nos escuchan a través de la transmisión. Que Dios los bendiga, gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar en la presencia del Señor, adorarle y que Él llene nuestros corazones. Cuando nosotros adoramos al Señor de todo nuestro corazón, la presencia del Señor nos llena para poder adorarle con sinceridad y para fortalecernos en medio de las circunstancias que estemos pasando y creer que verdaderamente Dios tiene cuidado de nosotros y sigue obrando en nuestras vidas, que no es ajeno a todas las circunstancias, a nuestras necesidades, y que Él obrará conforme a su voluntad para bien de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Vamos a continuar con la palabra, mi hermano y mi hermana, con la palabra de Dios, pero antes quisiera hacer una oración, poner en manos del Señor cada una de las necesidades, cada una de nuestras vidas, nuestras familias. Este tiempo, orar por los papás. ¿Cuántos son papás? Levanten su mano los que son papás. Bueno, vamos a orar por ustedes también, que el Señor siga añadiendo sabiduría y gracia a sus vidas, y orar para poner en manos del Señor también este tiempo. ¿Sale? Cierre sus ojos, tómese de la mano con su familia, cierre sus ojos y vamos a poner en manos del Señor este tiempo y a agradecerle por todas sus bondades. Amén. Bendito Padre, glorioso Dios, Señor nuestro todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor. Rendimos nuestro corazón a ti y te adoramos, Señor, porque eres digno. No hay nadie más digno sino solo tú, Señor. Tú eres el Dios que hizo todas las cosas que se ven, las que no se ven. Y no solo eso, sino que las sustentas, las sostienes con tu poder, por tu misericordia. Y aun cuando nosotros éramos enemigos tuyos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, haciendo cosas que no te agradan, tú enviaste a tu Hijo en semejanza de carne, Señor, para que a través de su carne, Padre, a través de su muerte en la cruz, pudiera librarnos del pecado, del temor a la muerte, y podamos acercarnos confiadamente hasta tu trono de gloria, en donde podemos encontrar gracia, Señor, y misericordia. Gracias, mi amado Padre, gracias, Dios bendito, porque nuestro corazón está firme en ti, Señor. Nosotros creemos que verdaderamente tú estás presente en nuestras vidas, en este tiempo, Señor, y en cada uno de los corazones que te buscan con sinceridad, Padre. Porque aunque el mundo no te busque, Señor, nosotros sí te buscamos, Padre. Y tú dijiste, Señor, que todo aquel que acude a ti, Señor, con un corazón sincero, contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y no solo esto, Señor, que si no clamamos a ti, tú nos responderías, Padre. Y nosotros clamamos a ti en esta tarde, en esta mediodía, Señor, para que tú tomes control de cada una de nuestras necesidades, de nuestras vidas, de cada familia, Señor, que a través de esta transmisión, y no solamente eso, sino en todas las transmisiones, todas las reuniones en donde tu nombre con sinceridad es adorado, Señor, toma en tus manos cada vida, Señor, cada familia, cada necesidad, Padre. Sabemos que hay muchas necesidades, hay sufrimiento en este tiempo, Señor, hay dolor, hay angustia, hay preocupación, Señor, pero tú nos demandas que busquemos tu reino y tu justicia, Señor, que no nos preocupemos por qué ha de acontecer el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, sino que más bien busquemos el ser gobernados por ti, el ser dirigidos por tu Espíritu Santo, y nosotros queremos hacer eso, Señor. Pero te pedimos que fortalezcas la vida de todas nuestros hermanos, todas nuestras hermanas que están pasando por adversidades, Señor. Que si hay necesidades económicas, tú las suplas, Señor, a través del trabajo, a través del trabajo sincero, a través del trabajo íntegro de cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tú sigas obrando en sus vidas, que te manifiestes en sanidad en cada uno de ellos, y que también traigas consuelo y fortaleza, Señor, a los corazones de aquellos que están pasando por dificultades, Padre. Sabemos que hay hermanos que han perdido familiares a causa de la enfermedad, principalmente del COVID-19, Señor, pero tu palabra dice que estimada es a tus ojos la muerte de tus santos. Nosotros lo creemos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, gracias por tener cuidado de nosotros y amarnos más allá de nuestro entendimiento, Señor. Queremos poner en tus manos de una manera especial a todos los papás,
a todos aquellos que tú les has dado el privilegio, Señor, y les has permitido ser padres. Te doy gracias por sus vidas, Señor, y te pido que los bendigas, Señor. Bendícelos, siga añadiendo gracia, siga añadiendo sabiduría, siga añadiendo de tu inteligencia, de tu prudencia, Señor, para que sean varones conforme a tu corazón, varones de ejemplo para nuestros hijos, Señor, y que podamos honrarte, Señor mío y Dios mío. A todos aquellos padres que aún no te conocen, Señor, yo te pido que tú los atraigas con cuerdas de amor, que les hagas ver su necesidad de ti, Padre mío, y que ellos puedan aprender de ti como el Padre por excelencia. A todos aquellos padres que han dejado y han abandonado a sus hijos, yo te pido, Señor, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor, al menospreciar el regalo y la responsabilidad que tú has puesto sobre ellos. Padre mío, yo te pido que tú sigas obrando en este mundo y que sobre todo, Padre, sigas obrando en los varones de tu iglesia, en los varones que forman tu iglesia, Señor, que te adoran con espíritu y en verdad y que en realidad, Señor, con sinceridad de corazón anhelan aprender más de ti. Gracias, Señor, que cada padre de familia, cada varón en esta tarde sea edificado con tu palabra, así como cada mujer, Señor, y cada hijo, para que todos, Señor, podamos ser dirigidos por ti, por tu Espíritu Santo, gobernados, y vayamos a un crecimiento espiritual, a una madurez que tú quieres ver en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando, y con tu bendición, Señor, queremos hablar de tu verdad. En el nombre de Jesús, gracias, mi amado Padre. Amén. Amén. Mis hermanos, pues, nuevamente felicidades a todos los varones, padres de familia, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Hemos estado viendo una serie llamada El equilibrio en la vida cristiana. Este es el tema número 16 de la serie. Y el tema de esta tarde es varones en equilibrio. Yo le pido que si tiene cuaderno y pluma pueda sacarlos o que pueda hacer anotaciones, ya sea en su celular, en su tablet, computadora, cuaderno, pero que haga anotaciones de todas estas cosas que el Señor nos está enseñando. Y aunque en esta tarde la palabra es enfocada a los varones, bueno, mujeres, estén atentas para que su marido ponga atención, no sea que se descuide en Facebook o en WhatsApp, no, si encárguese usted como ayuda idónea de que su marido escuche la palabra. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que sean varones cada vez más conforme al corazón de Dios, varones en equilibrio. ¿Sale? Si quiere ponerle un título a esta enseñanza, puede ponerle, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y varón, si tú estás con tu esposa, puedes preguntarle, ¿soy un hombre de verdad para ti? O mujer, tú puedes preguntarte en tu corazón, mi esposo es un hombre de verdad. Porque es el propósito de Dios en la vida del hombre, que el hombre sea un hombre de verdad. Pero sabemos que el hombre no puede llegar a ese entendimiento o a esa madurez o a ese comportamiento si no es por medio de Cristo, si no es Cristo quien gobierna la vida del hombre. Por lo tanto, para poder ser hombres de verdad dependemos completamente de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de la obra de Cristo Jesús en nuestro corazón, que va transformándonos día con día, que nos va redarguyendo, que nos va enseñando todas las cosas que debemos hacer como varones. Pero además de esto también se supone que en esta regeneración que Dios ha producido en nuestro corazón ha cambiado nuestra sensibilidad de un estado de insensibilidad a la voz de Dios y a sus leyes y mandamientos a un estado de sensibilidad. Por lo tanto, también como varones que hemos sido transformados por el Señor, podemos darnos cuenta cuando no estamos haciendo nuestra labor. Y es nuestra responsabilidad no hacer caso omiso a este tipo de llamados que Dios nos hace. Si realmente estamos dándonos cuenta que no somos o que no estamos actuando como varones de Dios, bueno, tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y comenzar a cambiar. ¿Cuántos varones quieren cambiar en esta tarde? ¿Cuántos quieren ser cada vez más conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren ser cada vez más equilibrados, maduros en su comportamiento?
Abra su Biblia en Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Vamos a leer el versículo 6, Proverbios 20, 6. El título de esta tarde es Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y está basado precisamente en este pasaje, Proverbios 20, 6. Le doy lectura, mi hermano. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Aquí la palabra hombres puede referirse de una manera general a todos los hombres en toda la tierra, ¿no? A todo el género masculino. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esta palabra hombre, o esta segunda palabra hombre, se refiere de una manera específica y muy puntual a ti y a mí. O sea, pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En una ocasión, mi hermano y mi hermana, llega un niño con su papá. Un niño y le dice, papá, ¿qué significa ser hombre? Y este papá, con un entendimiento muy vago, con un entendimiento muy pobre acerca de lo que es ser un hombre, dice, hijo, significa tomar las decisiones del hogar. Dice, un hombre es quien manda en el hogar. Y el niño le responde, un día voy a ser un hombre como mamá. Voy a ser un hombre como mamá. Y suena chusco esto, realmente suena chusco. ¿Por qué? Porque vemos un desorden completo. El hombre creyendo que ser hombre significa tomar decisiones solamente y mandar. Un entendimiento muy pobre, muy equivocado de lo que es ser un hombre. Pero al mismo tiempo, una situación que se vive en el hogar en el cual el hombre no está cumpliendo lo que él cree que es ser un hombre. Y lo pueden notar los hijos. Y una mujer que se enseñorea de la casa tomando el papel que le corresponde al varón. Todo un desorden, mi hermano. Todo un desorden. Después ya hablaremos acerca de las mujeres. Pero, ¿qué significa ser un hombre? Porque la Escritura nos hace un reto y nos dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El mundo, mi hermano y mi hermana, tiene un concepto de hombre muy pobre. Un concepto muy vago de lo que es verdaderamente ser un hombre. Y desde pequeños, en todas las culturas de la tierra se enseña a los hijos de acuerdo al concepto que se tiene de lo que es ser un hombre. Y es con este concepto que nosotros o todos nosotros crecemos. Por ejemplo, la semana pasada hablamos un poco acerca de la cultura griega, de cómo ellos tienen sobreestimado su valor en comparación a la mujer. Y todos los griegos en aquel tiempo crecían de esta manera. Desde pequeños crecían creyendo que ser un hombre era tener un valor más elevado que cualquier otra criatura, incluyendo que su esposa. Y se sobreestimaban. En México, por ejemplo, tenemos un tipo de hombres. En Estados Unidos se tiene otro tipo de hombre, y así en cada cultura de toda la tierra. En Europa hay un tipo de hombre, en África hay otro tipo de hombre. Pero, mi hermano, escúchame bien, la palabra de Dios nos muestra un tipo de hombre que no es de acuerdo a la cultura. La palabra de Dios nos muestra el tipo de hombre que es ajustado o que debe de estar ajustado a la mente y al diseño del Creador. Por eso ya debemos de dejar de lado, como varones que hemos conocido a Cristo o que hemos conocido la palabra de Dios, y si decimos que somos hijos de Dios, debemos de dejar todos aquellos pensamientos de, es que yo soy así porque así me enseñaron, o es que yo soy así porque soy del norte,
O es que yo soy así porque vivo en tal lugar. Todo eso ya no tiene cabida, mi hermano. Nosotros ya no somos de esta tierra, aunque vivimos en esta tierra. Dice la Escritura que nosotros estamos como extranjeros y peregrinos de paso. Y nuestra nacionalidad, dice la Escritura, que está en los cielos. Por lo tanto, nuestro tipo de hombre no es de acuerdo a cultura. Y si tú como varón te estás justificando o estás justificando tu manera de hablar o tu manera de pensar de acuerdo al lugar donde creciste, a la cultura o a las enseñanzas que tuviste de acuerdo a tu familia, estás muy equivocado. Y escúchame bien, tienes que cambiar. Tienes que cambiar ese tipo de pensamientos y ajustarte al significado de lo que es ser un hombre de acuerdo a la mente y al diseño de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Vamos a ajustarnos a la mente y al diseño de Dios, de lo que es verdaderamente ser un hombre. Porque el mundo, mi hermano, ha producido un falso concepto de lo que es ser un verdadero hombre. Un concepto que va muy en contra del diseño de Dios, que va en contra de la mente de Dios. Una falsa hombría. Porque el mundo nos marca que un hombre, o para ser un hombre, primero tienes que ser valiente. Y la realidad es que como varones tenemos que ser valientes. Pero esta valentía que el mundo con la cual quiere describir al hombre, es una valentía torpe, una valentía en la cual implica que no tienes que tener miedo de nada. Y si lo tienes, eres una mujer. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado esto? Aviéntate de aquí. No, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Ah, ¿tienes miedo? No, pero pues no puedo. O sea, imagínate, está alto. Ah, qué niña. Ah, qué mujer. Y comienzan ese tipo de pensamientos torpes rondando en la cabeza, en donde de una manera inconsciente quizá comienzan a menospreciar a la mujer y a poner un prototipo de hombre muy equivocado a lo que Dios quiere que sea un hombre. Además de esto, debe de ser fuerte. Es decir, que si eres un hombre no te debes de dejar de nadie. Y si va y te pita a alguien en la calle, tú te debes de bajar y tienes que hacerle frente. Y tienes que agarrarte a golpes con él. Aunque te golpee, pero no te rajaste. Porque eres un hombre. Y siempre tienes que ganar. Y si no ganas, eres un hombre tonto. Yo me acuerdo, cuando estaba chico, voy a tener que balconear a mi madre. Cuando estaba chico, obviamente, pues nosotros no conocíamos de Dios. Mi madre tampoco conocía de Dios y ella tenía un dicho. Y decía, nunca te pelees. Nunca te pelees. Pero si te peleas y te pegan, yo te voy a pegar por tonto. Así nos decía. Claro, ¿por qué? Porque es el concepto que con todos crecemos acerca de lo que es un hombre. Un hombre tiene que ser fuerte, no se tiene que dejar de nadie. Un hombre tiene que ganar siempre todas las batallas. Y también un hombre no tiene que mostrar ningún tipo de sentimentalismos, debilidades o emociones. De aquí que sale el dicho de los hombres no lloran. ¿Cuántos hombres son llorones allá en casa? ¿Cuántos hombres lloramos? Si este dicho fuera cierto, mi hermano, entonces Jesucristo no sería un hombre. Porque dice la Escritura que Jesús lloró. Y lloró de dolor, lloró de dolor por ver el sufrimiento de los hombres. Pero los hombres sí lloramos. Y sí tenemos sentimientos, y sí tenemos debilidades, y sí tenemos emociones, las cuales tenemos que sujetar a Cristo para que este comportamiento como varones pueda ser bien dirigido por Dios. Por otro lado, también el hombre, según el concepto del mundo, el hombre tiene que ser poderoso. Es decir, que un hombre tiene que ser el que mande y no dejar que lo manden. Y de aquí surge a todos aquellos varones que al no poder ser exitosos supuestamente en su vida laboral, se desquitan con la esposa y con la familia. Y como en su trabajo los mandan y son tan hombres que no lo pueden soportar, llegan a su casa y hacen un mandadero.
Y le comienzan a gritar a la esposa y gritar a los hijos y a imponer su voluntad de una manera deliberada. ¿Por qué? Porque se sienten hombres frustrados. Porque el concepto que el mundo tiene de un hombre es que el hombre debe de mandar, no que lo manden. Por eso todo el mundo quiere tener también su negocio propio para que no lo manden. Porque es algo horrible según el mundo que siendo hombres tengan que mandarnos. Ve a hacer esto, ve a hacer el otro. Qué humillación. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre y a mí nadie me debe de mandar. Muchos creen que la cantidad de riqueza determina su valor. De modo que si la esposa llega a ganar más dinero que el varón, entonces el hombre se siente menos hombre. ¿Por qué? Por el concepto errado que se tiene de lo que verdaderamente es ser un hombre. O si la mujer tiene algunos dones o capacidades distintas que complementan la vida matrimonial, en lugar de sentirse gozoso o dichoso porque la mujer pueda apoyarlo como varón, se siente atacado y se siente como enemigo. Como que están quitándole su hombría. ¿Por qué? Porque hay un concepto errado. Y no permite que la esposa se desarrolle o desarrolle los dones que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque siente que si lo hace, entonces él se va a ver menos hombre. Y es un concepto muy errado, mi hermano. Y es un concepto que puede estar presente en la vida aún de muchos cristianos, que no dejan que la esposa ni siquiera hable de la palabra. ¿Y qué decir de aquellos que traen la doctrina de que dicen que la mujer calle y no debe de hablar? Y no, que la mujer no predique y que la mujer no debe de hablar, debe estar callada en casa y sometida. ¿Por qué? Porque hay un concepto errado de lo que es ser un hombre. ¿Y qué decir del mundo, mi hermano, en cuanto al ser hombre? De que entre más mujeres tienes, más hombre eres. Es un concepto del mundo. Y si no tienes ninguna mujer, entonces eres un afeminado, eres un homosexual o cualquier otro sinónimo. Yo me acuerdo cuando estaba chico, como mis tíos o incluso mi papá o personas allegadas me decían que si no tenía relaciones sexuales, pensaban que era homosexual. Pero gracias a Dios por su palabra que nos abre el entendimiento para esperar los tiempos de Dios y actuar como verdaderos hombres. Porque un hombre, mi hermano, no es el que anda con muchas mujeres. Ese es un canalla. Ese hombre que se mete con uno y se mete con otras, aún teniendo esposa, ese es un patán. No es un hombre. Es un poco hombre. No importa que el mundo entero se ponga de acuerdo para decir que un hombre es el que tiene muchas mujeres. Ese concepto está equivocado. Y el resultado de todo este tipo de comportamientos son familias deshechas, corazones rotos, mujeres dolidas por causa de infidelidades, enfermedades venéreas, sidas, que van destruyendo la vida de los hombres. Pero este mundo tiene este concepto de lo que es ser un hombre. Si tienes una mujer, te dicen, ya te hiciste hombre. Error, mi hermano, error. Eso no es ser un hombre. Algunos otros en el mundo basan la hombría en la inteligencia. Es decir, que un hombre todo lo tiene que saber y lo que no lo inventa. ¿Cuántos han escuchado este dicho? Tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas. Porque el hombre, así es. Está el hombre en el carro con la esposa y de repente le dice la esposa, mi amor, pregunta, ya dimos 10 vueltas, estamos perdidos. No, espérate, yo ahorita llego. ¿Por qué? Porque si pregunta se hace menos hombre. Qué impresionante, ¿no? El concepto tan torpe que se tiene de lo que es ser un hombre. Porque el hombre todo lo tiene que saber, un hombre tiene que saber hacer todas las cosas. Tienes que saber todas las cosas del hogar, plomería, fontanería, electricidad. Y entre más sabes, más hombre eres. O entre más callos tienes en las manos, más hombre eres, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado aquellos que trabajan en áreas administrativas y tienes las manos lisitas? Tienes manos de mujer. ¿Cuántos han escuchado este dicho?
¿Por qué? Porque hay un concepto equivocado de lo que es ser un hombre. Aunque el hombre tiende a ser más rudo, el tener manos con callos o no tener manos con callos no significa o no determina lo que es ser un hombre o qué tanta hombría tenemos. O está el papá que le dice al niño, vente, vámonos a trabajar para que te hagas hombre. Discúlpame, pero yo he visto muchos hombres trabajadores, pero son muy infieles. Yo he visto hombres muy trabajadores, pero son golpeadores de mujeres. Entonces el trabajo no determina la hombría, aunque tienes que trabajar. De una, mi hermano, u otra forma, el pensamiento del mundo es producir hombres baratos, hombres deficientes, hombres que no son capaces de impactar la vida de otros y de ser ejemplos positivos, según lo que la misma palabra de Dios nos marca. Por eso vemos el mundo hecho un caos, porque hay una hombría tan barata, que produce desorden más allá que un ejemplo que otros quieran seguir. Por esta causa, mi hermano, debemos de tener mucho cuidado de que nuestra influencia sea la palabra de Dios, no el pensamiento del mundo, porque el pensamiento del mundo va a provocar desorden en nuestra vida, va a provocar desorden en nuestro matrimonio, y si ya lo tenemos, no te va a dejar avanzar a un orden. El pensamiento del mundo te va a producir problemas en tus relaciones laborales, relaciones matrimoniales, relaciones con los hijos y con cualquier otra persona. Ahí está el hijo que no quiere ver ni en pintura a su padre porque su padre es un machista de primera. O la esposa que no está feliz con su esposo. O el varón que está de trabajo en trabajo porque no quiere sujetarse a su patrón. Porque es lo que produce el pensamiento del mundo, produce desórdenes. ¿Qué está influenciando tu vida, mi hermano? ¿La palabra de Dios para que seas un verdadero hombre? ¿Un hombre de verdad? ¿O tienes demasiada influencia del mundo en tu vida que está produciendo un desorden, un caos en tus relaciones? Hay un peligro en la vida del hombre de caer en un desequilibrio como varones. Hay un peligro de ser desequilibrados aún cuando nos consideremos cristianos. El cristiano o el varón cristiano tiende a irse mucho a los extremos. Por ejemplo, está el varón que tiende a ser un completo controlador, manipulador, autoritario y machista en su hogar, aun cuando es cristiano y va a la iglesia y lee la Biblia y ora por los alimentos. Pero es un controlador de primera. Le escoge los calcetines a su esposa. Es un autoritario, es un machista. De modo que no acepta consejo. No participa en las labores de la casa porque es trabajo de la mujer, dice. Y si, como es trabajo de la mujer, si él lo llega a hacer, pues no, ya no es un hombre. No es un trabajo para un hombre. Barrer, ni pensarlo, lavar los trastes menos. Lavar la ropa, olvídate, eso ni siquiera lo pienses. ¿Por qué? Porque son son trabajos o labores de la esposa. Creen este tipo de varones, aun cuando se dicen ser cristianos incluso, que con proveer lo económico o lo material es suficiente. No se preocupan por la vida sentimental de otros. No les interesa conocer si su esposa está contenta o no está contenta. Si su esposa está satisfecha con él o no, no le interesa. Prefiere pensar que sí, pero nunca se da la tarea de indagar si la esposa tiene plenitud con su marido. No le interesa saber si simplemente su esposa pasó por un mal día o tiene algún problema. No la escucha. Y se va al extremo de lo que supuestamente es ser un hombre. Por otro lado, vemos al varón que no toma su papel como cabeza del hogar.
Es fuertemente influenciado por otros, pero para mal. Y con tal de no tener problemas, accede a todo, aun cuando le produzcan problemas mayores. Incluso, mi hermano, exige que la esposa trabaje y que ponga la mitad de los gastos del hogar. Porque cree que sí, él es un varón, pero la esposa tiene la misma responsabilidad que él, y no es así. No es así, mi hermano. Que pongan mitad y mitad, de modo que se acostumbra el varón a no ser el proveedor de la casa. Pasan los años y el varón nunca fue proveedor del hogar. Y cuando la mujer quiere salirse de trabajar, el varón no la deja, porque no está dispuesto a bajar su calidad económica de vida. ¿Por qué? Porque no está tomando su papel como cabeza. Esto produce que la mujer no entienda el orden establecido por Dios y se convierte en una mujer autodependiente, es decir, ya no depende de su marido. Y al rato los varones se andan quejando de que las mujeres no los toman en cuenta, pero porque desde el principio tú, varón, no tomaste tu papel como cabeza. No hiciste lo que Dios te demandaba que hicieras. Menospreciaste los pequeños detalles que se fueron acumulando y provocaron un desorden que después es muy difícil arreglarlo. Tienen que estar dispuestos los dos para que puedan crecer como matrimonio y comenzar nuevamente con los roles adecuados para que tu varón pueda ser una verdadera cabeza del hogar. Todos estos conceptos, mi hermanos, todos esos tipos de pensamientos merman la vida espiritual que Dios quiere ver en nosotros. Nos impiden disfrutar de las bendiciones de Dios, y no solamente esto, sino que son tropiezo para un crecimiento adecuado propio y de mi familia y de los que me rodean. Debemos de quitar, mis hermanos, este tipo de pensamiento. El pensamiento de este tipo de hombres, arrancarlo de nuestro corazón y comenzar a pensar de la manera que Dios quiere que pensemos. Y de cómo dice la Escritura que verdaderamente debe de ser un hombre. En una ocasión, un pastor, hablando acerca de esto, dijo: si el hombre cambia, el mundo cambia. Si el mundo cambia, si el hombre cambia, el mundo cambia. Y es una realidad, mi hermano. Si tú cambias, tu familia cambia. Si tú cambias en tu trabajo, cambia también tu entorno laboral. ¿Por qué? Porque es el varón el responsable ante toda la creación de mantener una imagen adecuada en su vida. Dios lo puso al hombre como responsable ante toda su creación. Por tanto, varón, deja de decir yo soy así. Es que yo soy así y así me aceptó Dios. Sí, pero Dios no quiere dejarte de la misma manera en la que te recogió. Él quiere transformarte. Hombre, mi hermano, no es aquel de temperamento alto o aquel que gritonea por todos lados. Es que tiene un carácter bien fuerte, dicen. ¿Por qué? Porque anda gritándole a todo el mundo, a la esposa, a los hijos, en el carro, anda gritando. No, ese es un carácter más débil que nada. Un carácter que no tiene autocontrol. Es un débil esa persona, pero no es un hombre de verdad. Por lo tanto, varones, ¿queremos que nuestro matrimonio cambie? ¿Queremos que nuestra familia cambie? ¿Queremos un cambio en nuestro entorno laboral? ¿Queremos en verdad un cambio en nuestra vida? Entonces, varón, tú tienes que cambiar primero. Tú tienes que ajustar tu vida a la perfecta palabra de Dios. Si tú ajustas tu vida a la palabra de Dios, entonces vas a comenzar a ver cambios en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tus amistades. Porque tú eres el responsable ante Dios de mantener una imagen adecuada de lo que es ser un verdadero hombre.
Pero ¿qué nos dice la palabra que es un hombre de verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Regresa ahí a Proverbios 26, ábrelo nuevamente. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esta palabra, de verdad, pero hombre de verdad, esta palabra verdad viene de una palabra que se tradujo por verdadero, fiel o confiable. Es decir, que lo que nos está diciendo la palabra de Dios, parafraseando este pasaje, es lo siguiente. Pon mucha atención. Muchos creen que son verdaderos hombres. Muchos creen que son verdaderos hombres. Pero la realidad es que muy difícilmente podemos encontrar un hombre verdadero y confiable. Un hombre verdadero y confiable. En una ocasión, Salomón dijo, encontré una mujer entre 1000, pero hombre no encontré jamás. ¿Por qué? Porque es difícil, mi hermano, encontrar hombres de verdad. Hombres confiables, hombres fieles, hombres verdaderos. El prototipo de hombre del día de hoy es un hombre completamente mentiroso. Es un hombre que engaña. Es un hombre que ni siquiera le dice a su esposa cuánto gana o cuánto dinero trae a la casa. Prefiere ocultarlo. Es un hombre mentiroso, es un hombre falso. Porque aunque haga muchas cosas bien o según su pensamiento muchas cosas bien, la verdad es que un hombre conforme al diseño de Dios debe de ser un hombre íntegro. Un hombre confiable en todos los sentidos. Es difícil encontrar un hombre verdadero y confiable. Y es precisamente a esto que debemos el caos que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque tú, varón, eres el responsable ante Dios de tu familia. Eres tú, varón, el responsable ante Dios de tu esposa. Eres tú, varón, el responsable ante Dios de tus hijos. Tú eres el responsable, varón, de todo lo que Dios ha depositado en tus manos. Así lo estableció desde el principio. Y lo vemos desde el principio de la creación al momento de que Dios le reprocha en primer lugar a Adán. Porque Adán es a quien había puesto al frente de toda su creación. Y comienza a cuestionar a Adán, ¿qué hiciste? Como responsable de su esposa, como responsable de la tierra que Dios había depositado en sus manos. Pero por causa, mi hermano, del mal trabajo que el hombre ha hecho en este mundo, es que este versículo está puesto. Y que la palabra de Dios nos revela qué es ser un verdadero hombre. Por causa del mal trabajo que el hombre ha hecho en el mundo. Yo me pregunto, mi hermano, ¿qué acaso no hay hombres confiables en este mundo? ¿Qué acaso no hay hombres que se conduzcan en la verdad de Dios? ¿En la verdad de su palabra? Hombres que estén dispuestos a mostrar con sus vidas que el diseño de Dios es perfecto, que el diseño de Dios funciona. ¿Qué acaso no hay hombres de este tipo? Que verdaderamente se esfuercen por vivir una vida de verdad en Cristo Jesús. La palabra de Dios, mi hermano, nos revela que ser un hombre es ser alguien conforme al corazón de Dios. Eso es ser un verdadero hombre. Un hombre conforme al corazón de Dios. Abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 13. Porque encontramos la historia de un simple hombre que no pasó la prueba del corazón de Dios.
Nos narra la historia de un hombre tan simple en su manera de pensar como hombre, en la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos, que no pasó la prueba de ser conforme al corazón de Dios. Por lo cual el Señor decidió quitarle el reino que le había dado, y dice la Escritura, se lo dio a uno mejor que él. Este mejor era un hombre conforme a su corazón. En 1 Samuel capítulo 13, vamos a leer 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Este hombre simple, del cual les hablo, que no pasó la prueba de ser conforme al corazón de Dios, es decir, de no ser un verdadero hombre, se llamaba Saúl. Se llamaba Saúl. Y dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, entonces Samuel, o el profeta Samuel, le dijo a Saúl, este supuesto varón, u hombre, pero no conforme al corazón de Dios, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Varones, tenemos que entender que el no obedecer los mandatos que el Señor nos ha dado como hombres, el no cumplir con nuestras responsabilidades como varones, es una locura, mi hermano. Es una locura. Pensar que puedo salirme con la mía o pensar que puedo burlarme de Dios como este tipo lo hizo. No, es una locura, mi hermano. No pienses, varón, que el no cumplir con tus responsabilidades, Dios va a permitir que te salgas con la tuya o que no tengas consecuencias. No puedes engañar a tu esposa y pensar que puedes salirte con la tuya. No puedes menospreciar a tu mujer y pensar que puedes burlarte de Dios. No es así, varón. Es una locura pensar que el hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios me va a traer un bien a mi vida. Es una locura pensar que el no andar en el orden que Dios estableció para mí puede traerme bendición, plenitud y felicidad. Y muchos precisamente por eso viven en una locura en su casa. Porque como Saúl, locamente han hecho. Al no guardar el mandamiento que Dios les había ordenado. Sigue diciendo, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová, escúchame bien, Jehová se ha buscado un verdadero hombre. Es lo que significa un varón conforme a su corazón. Jehová se ha buscado un verdadero hombre. Un verdadero hombre al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto nos debe de poner a temblar, mi hermano. La frase Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón como hombres nos debe de poner a temblar. El saber que Dios no tiene problema con quitarnos y escoger a otro que sí esté dispuesto a obedecerle. Alguien conforme a su corazón. Escúchame bien. Muchos hijos han buscado papá en otro lado porque tú no has hecho tu función como padre. Y hay otros hombres a los cuales les llaman papá porque tú no has sido un padre para ellos. Dios no tiene problema con suplirle la necesidad de un padre a un niño si tú no cumples tu labor. E incluso, varón, si tú no cumples tu responsabilidad como esposo, Dios le puede dar un esposo de verdad a tu esposa. Y no me refiero a que te vaya a quitar, sino que tú solito, por causa de tu infidelidad, por causa de tus menosprecios, vas a producir que la mujer se aparte de ti. Nos debería de poner a temblar esto, mi hermano. ¿Qué no estamos haciendo
correctamente como varones, que tengamos que cambiar. Porque conforme a su corazón es lo mismo que decir un hombre de verdad. La palabra de Dios para todos, o la versión palabra de Dios para todos, esta parte la traduce como: el Señor se ha buscado a un hombre con quien Él está conforme. Un hombre con quien Dios está conforme. Esta palabra conforme significa igual, proporcionado, correspondiente o acorde a alguien. Acorde a alguien. Es decir, que Dios se había encontrado a alguien correspondiente a su corazón. Alguien que corresponde al amor de Dios. Alguien que corresponde a la integridad, a la santidad, a la justicia, a la verdad de Dios. Alguien que es igual al corazón de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: un hombre más de su agrado, o un hombre que le agrada más. Qué impresionante. Porque es lo que Dios quiere, mis hermanos. Hombres más a su agrado. Hombres más a su diseño, hombres más a su corazón, no al pensamiento del mundo, no a lo que el mundo cree que es ser un hombre, no personas o varones orgullosos, soberbios, altivos, vanidosos, egoístas, envidiosos. Esos no son del agrado de Dios. Por el contrario, dice la Escritura que de esos hombres Dios se resiste, se aleja. Porque no le agrada, no son conforme a su corazón. El apóstol Pablo citó este pasaje de la historia de Samuel y Saúl en Hechos capítulo 13, versículo 21. Abre tu Biblia, Hechos 13, 21. El apóstol Pablo, estando en Antioquía de Pisidia, estaba dando un discurso acerca del pueblo de Israel y cita este pasaje precisamente de 1 de Samuel 13 y dice, Hechos 13, 21. Luego, dice, el pueblo de Israel pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, este hombre simple, varón de la tribu de Benjamín, dice, por 40 años. Y después escuche bien lo que dice en el versículo 22. Quitado este, ¿quién lo quitó? Dios lo quitó. Quitado este, dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, y luego note lo que dice después, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto significa, mi hermano, que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que está dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere que haga. Es decir, un varón obediente a su perfecta voluntad. Esto es ser un hombre de verdad, un hombre que hace todo lo que Dios demanda de él. Y no más. Y no más. Porque hay cosas que Dios no nos demanda como varones. Y que creyéndonos muy hombres tendemos a hacer. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham, Dios le había prometido un hijo y Dios le dijo que se lo daría por medio de su esposa Sara. Pero este Abraham confió en que a su edad podía tener un hijo. Pero no confió en que tendría que ser con su esposa. ¿Y qué hizo de más? Agarró a su sierva Agag y tuvo un hijo con ella. Y eso produjo, mi hermano, hasta el día de hoy, una guerra entre dos pueblos, Israel y los palestinos. ¿Por qué? Porque quiso hacer cosas que incluso Dios no le había dicho. Y ser un hombre de verdad, un hombre conforme al corazón de Dios, es hacer simplemente lo que Dios quiere que hagamos, no más. Ser obedientes a su perfecta voluntad.
Dios dio testimonio de David diciendo, es un hombre de verdad, un hombre confiable, es un hombre verdadero, es un hombre fiel, un hombre dispuesto a vivir para agradarme. Y David, mi hermano, escúchame bien, no era un hombre adinerado o un hombre exitoso, y ni siquiera era un hombre influyente. Porque cuando Dios lo escoge era un simple pastorcillo de las ovejas que incluso su papá lo menospreciaba. Pero era simple y sencillamente un joven dispuesto a obedecer a Dios. Y es todo lo que Dios demanda de un hombre de verdad. Una disposición completa y total a su obediencia, a la obediencia a su palabra. Por lo tanto, si queremos ser hombres conforme al corazón de Dios, lo primero que debemos hacer es comenzar a oír para obedecer. Como dijo Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque eso es lo que hace un hombre cuando escucha la palabra, va a la iglesia, lee la Biblia, ora, pero no hace lo que Dios le demanda. Se engaña a sí mismo, no es un hombre de verdad, o no se está comportando como un hombre de verdad, como un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, si quieres ser un hombre de verdad, un varón equilibrado en tu vida cristiana, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida de servicio, lo primero que tienes que aprender es que tienes que obedecer. Dile al que tienes a un lado, tienes que obedecer. Y tú regresas y le dile, hola, tú también tienes que obedecer. Pero mi hermano, para la obediencia se requiere de fe. Se requiere de fe. Pero escúchame bien, no una fe como aquel humanismo disfrazado de oveja, de lobo rapaz que se ha introducido en la iglesia, que dice, tienes que tener fe en ti mismo para que logres todo lo que quieras. Tienes que tener fe para que te vaya bien en tu trabajo, en ti mismo. No, ese es un humanismo disfrazado de cristianismo. Confía en ti. Confía en tu yo interno. Eso es pura filosofía barata, mi hermano, que no produce nada. Sino que se refiere a una fe puesta completamente en Dios. Entender quién es Él, quién es Dios. Una confianza, escúchame bien, de saber que si hacemos las cosas como Dios nos la demanda, exactamente como Dios nos la demanda, entonces vamos a experimentar su paz y vamos a experimentar su bendición en cada una de las áreas de nuestra vida. No quieras darle consejo a Dios de cómo llevar tu matrimonio, obedece su palabra. No quieras darle consejo a Dios de cómo honrar a tus padres, obedece su palabra. No quieras darle consejo a Dios de cómo tratar en tu trabajo a tus empleados o a tu patrón. Obedece su palabra. Ahí está escrito cómo te debes de comportar para ser un hombre de verdad en cada una de las áreas que Dios te demanda. Y tienes que tener fe para poder obedecer. La fe que te lleva a obrar, creyendo que si lo haces en el modelo exacto como Dios lo pidió, vas a recibir bendición. Vas a tener paz. Porque la palabra de Dios no falla y sus promesas, dice la Escritura, que son en Él sí y en Él amén. Son confiables, no cambia de opinión. La verdadera hombría, mi hermano, no se basa en conceptos como el machismo o la liberalidad o incluso el poder o la valentía. No, ya leímos mucho este pasaje en enseñanzas pasadas acerca de lo que Jeremías habló en el capítulo 9, versículo 23. No te alabes en la sabiduría, ni en la valentía, ni en la riqueza. Mejor alábate de conocer a Dios y entenderlo y conocerlo. ¿Y qué es lo que Él quiere para tu vida? Ahí lo dice claramente en la palabra. Por lo tanto, no puedes pretender ser un hombre basado tu concepto en cosas como el machismo o la liberalidad. Esa liberalidad que te lleva a no pedirle opinión a tu esposa y no tomarla en cuenta, a desaparecerte y no decirle dónde estás.
Eso no es ser un hombre y eso no es hombría. Es que yo no pido permiso. Bueno, así como crees que llevas tu vida, la vas a llevar a un desorden, mi hermano. Y la vas a llevar a un caos, a una destrucción. Porque a Dios no le importan estas cosas. A Dios no le importan las riquezas, ni la sabiduría, ni la valentía. Porque son cosas que Dios da si se le obedece. A Dios lo que le importa es que se obedezca su palabra. Y es lo que Samuel le dijo a Saúl después de haber sido desechado por Dios. ¿Se complace más Dios de los holocaustos o de los sacrificios de que se obedezca su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que la grosura de los carneros. El prestar atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y de ídolos, idolatría, la obstinación. Por lo tanto, dice la Escritura, como tú desechaste a Dios, Él te ha desechado para que no seas rey. Como tú desechaste lo que Dios te había puesto en tus manos, al no atender a su mandato, a sus instrucciones, Dios se ha conseguido a alguien mejor que tú. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo que por no ser hombres de verdad tengamos que enfrentar el rechazo de Dios. La obediencia es lo que es necesario si queremos comenzar a ser verdaderos hombres. Es la obediencia, mi hermano. Por causa, mi hermano, escúchame bien, de la falta de carácter en la obediencia a la palabra, es que el mundo está perdido. De modo que vemos familias completamente destrozadas, niños sin padres. Y estadísticamente hablando, mi hermano, la mayoría de los delincuentes que existen hoy en día coinciden en que no tuvieron un padre, una figura paterna en casa, un hombre de verdad que los guiara. Niños que al no tener la imagen de lo que es ser un verdadero hombre, escúchame bien, comienzan a preferir ser mejor como mamá. ¿Por qué? Porque no hay hombres de verdad, hombres con el carácter para obedecer la palabra de Dios. Y comienzan a preferir ser más mujeres que hombres, porque las mujeres se esfuerzan más que los varones. Qué vergüenza, mi hermano. Se necesita obediencia, métetelo bien en la cabeza, obediencia para ser verdaderos hombres. Obediencia, no caer en conceptos baratos como aquel tipo que dice mi palabra es la ley. Porque abundan las canciones de ese tipo, Mi palabra es la ley. Está la otra que dice a mi manera. Y luego la otra que dice sigo siendo el rey. Y luego el otro tipo que dice soy el aventurero. O sea, ¿qué es eso, mi hermano? Todo esto es pura basura. Pura basura que hunde a la familia. Pura basura que destruye el matrimonio. Basura que no permite hombres de equilibrio en la palabra de Dios. La obediencia es hacer lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere y porque Dios lo quiere. Y para eso necesitamos conocerlo cada día más. David, mi hermano, pudo experimentar el respaldo de Dios en todas las cosas que hacía. Y Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Pero aún a pesar de ser conforme al corazón de Dios, seguía siendo humano, un hombre con tentaciones, con debilidades. Por lo cual no podemos pensar que ser conforme al corazón de Dios o ser un hombre de verdad implica perfección. O ser perfectos o sin error, no, sino que el perfeccionamiento viene cuando aprendemos de nuestras faltas. Pero un hombre de verdad está dispuesto a corregir,
aceptar el error, aceptar el pecado y corregir delante de Dios y delante de los que ha dañado. Obedecer, mi hermano, es depender completamente de Dios. David, a pesar de ser conforme al corazón de Dios o ser un hombre de verdad, experimentó bastante persecución, aflicción, angustia. De modo que en el Salmo 27, en el versículo 3 escribió: hubiera yo ya desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y después dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Porque un verdadero hombre, un hombre de verdad, mi hermano, aprende a depender completamente de Dios en la obediencia. Aun cuando experimenta persecuciones, aflicciones, angustias. Vemos hombres que la esposa le es infiel, y ¿qué es lo primero que hacen? Se quieren vengar y van y se meten con otra mujer para también ser infieles. Eso no tiene nada que ver con Dios, mi hermano. Y eso no va a solucionar nada. ¿Quieres ser hombre de verdad? Aprende a obedecer. Aprende a depender completamente de Dios. Y aprende a entender que Dios tiene cuidado de tu vida y que Dios va a ayudarte y te va a perfeccionar aún en medio de tus errores. Pero tienes que arrepentirte y creer en la restauración del Señor. Por otro lado, mi hermano, un hombre de verdad es cabeza del hogar. Es una buena cabeza del hogar. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y subraya lo que sigue adelante. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? El varón es la cabeza de la mujer. Pero ¿qué significa, mi hermano, ser cabeza? Esta palabra cabeza se traduce de una palabra griega, kefale o kefalé, que denota autoridad y dirección. Una autoridad delegada por Dios y una dirección también dada por Dios. En este caso, en relación a la mujer o relación al hogar. Habla también implícitamente esta palabra de una posición de preeminencia, es decir, el primero o superior en relación a la mujer. Pero, ¿qué significa esto? ¿Que el hombre tiene mayor valor o importancia que la mujer? De ninguna manera, porque también dice la Escritura en el mismo pasaje de que Dios, el Padre, es cabeza de Cristo, pero sabemos que tanto el Padre como el Hijo son Dios y mantienen la misma importancia, pero cada uno desempeña su labor. Por tanto, la autoridad y la dirección y la superioridad que Dios le da al varón en relación a su esposa, en relación al hogar, es con el fin de aplicar la responsabilidad dentro del hogar y para con la esposa. Es decir, que tú tienes autoridad, pero para cumplir con tu responsabilidad. Tú tienes dirección para cumplir con tu responsabilidad. Tú eres superior, tú eres el primero o tú eres la cabeza para cumplir tus responsabilidades, no para sentirte más importante ni de mayor valor. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que el varón debe aplicar la autoridad en proveer un liderazgo principalmente espiritual a la esposa y una dirección, de modo que la esposa y los hijos puedan aprender, ser guiados y protegidos por el varón. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con esta labor? Si tienes esposa y tienes hijos, si no, también tienes que tener esa responsabilidad con tus padres si estás bajo su cobertura. Por tanto, mi hermano, el varón debe de ser el primero en dar ejemplo de una verdadera vida espiritual. El varón debe de ser el primero en dar ejemplo de una llenura,
de un carácter, de una madurez, de una fe, de un esfuerzo. El varón debe enseñar el amor, el varón debe enseñar la paciencia, el varón debe enseñar el perdón, la justicia, la integridad y cada uno de los atributos que Dios va produciendo. Esa es responsabilidad del varón. Te pregunto, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué ejemplo estamos dando? Un verdadero hombre, mi hermano, no tiene que imponer nada. Un verdadero hombre no se la pasa imponiendo su voluntad, su autoridad, su superioridad, no. Un verdadero hombre no trata de forzar el respeto, sino que por naturaleza, por el reflejo de Cristo en él, inspira. No impone, inspira en su hogar un ambiente de obediencia y de respeto. Un ambiente de sujeción por causa de aplicar de manera adecuada la autoridad y la dirección que Dios le dio por medio de la palabra. Por lo tanto, mi hermano, si eres un hombre de verdad, entonces tienes que inspirar, no imponer. Hay mujeres, mi hermano, que tienen que andar jalando al esposo, porque ellos no quieren ordenar su vida. Tienen que andarlo jalando para que asistan a la iglesia porque el varón se quiere quedar acostado. Es vergonzoso, mi hermano. Personas, mujeres que tienen que andar jalando al esposo para que vayan a trabajar, para que eduquen a los hijos, para que lo corrijan, para que les cubran sus necesidades. ¿Por qué? Porque hay varones flojos que no les interesa buscar a Dios, que no velan por cuidar de su casa y que no velan por cumplir con su responsabilidad. Y no solo esto, sino que tienen a la esposa descuidada y cansada por hacer el trabajo que le corresponde al varón. Pero la esposa tiene que tener su trabajo y aparte tiene que hacer el trabajo del varón y terminan por enfermarse, terminan por cansarse y el varón está sano. Escúchame bien lo que te voy a decir. Muchos matrimonios están de pie gracias al esfuerzo y a la permanencia de la mujer. Y esto, mi hermano, es causa de tristeza. Y es causa de vergüenza que la mujer tenga que sostener la familia para que no se vaya a pique, porque no hay varón de verdad en la casa. Hay una responsabilidad que tenemos que cumplir como varones. Ser un hombre de verdad implica responsabilidad para con la esposa. Abre tu Biblia en Efesios 5:22. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿A cuánto les gusta escuchar esto, varones? Ok, si dijiste que sí, sigue leyendo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén en sus maridos en todo. Hasta ahí, mi hermano, 5:22, 5:23 y 5:24 es una instrucción a la mujer. Que la mujer entienda que el marido es cabeza de la mujer, ¿sale? Y fíjate todo lo que el apóstol Pablo invierte en hacerle entender al hombre que él es cabeza. Efesios 5:25. Maridos, número 1, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todo el rollo que tuvo que soltarle Pablo a los varones para que entendieran. Les tuvo que desmenuzar lo que tenían que hacer y cómo tenían que comportarse como varones de verdad. Cuando a la mujer simplemente le dijo, sujétate. Pablo aquí habla del orden que marcan las responsabilidades y describe la responsabilidad de la mujer en 3 líneas, 4 líneas. Pero con el varón como cabeza, habla de su comportamiento ante la autoridad que Dios le ha dado. Y necesita explicar abundantemente. ¿Saben por qué, mi hermano? En primer lugar, porque como varones necesitamos entender la gran responsabilidad que tenemos. Ese es número 1. Pero en segundo lugar, mi hermano, escúchame bien, a la mujer no le cuesta trabajo sujetarse a una buena cabeza. A la mujer no le cuesta trabajo sujetarse a una buena cabeza. Es que no te sujetas. ¿Eres buena cabeza? Es que porque eres buena cabeza, eres hombre de verdad, eres hombre conforme al corazón de Dios. Por tanto, como varones, debemos de preguntarnos si estamos adecuadamente cumpliendo esta labor como cabezas de hogar. Antes de comenzar a cuestionar a nuestras esposas, ¿por qué causa no se sujetan? Debemos de preguntarnos si realmente estamos haciendo lo nuestro. Dejar de culpar a otros. Dejar de culpar a la esposa, dejar de culpar a los hijos, dejar de esperar que ella cambie y comenzar a cambiar nosotros. A la mujer no le cuesta trabajo sujetarse a una buena cabeza, a un varón de verdad, te lo aseguro. Y en estos pocos versículos el apóstol Pablo nos habla de 8 cosas que debemos de hacer como cabeza. Como varones de verdad. Número 1, amar a nuestras esposas. ¿Cuántos aman a su esposa? Bueno, número 2, no solamente amarlas, debes de amarla como Cristo amó a la iglesia. Número 3, entregarte por ella en sacrificio. Muchos no quieren sacrificar nada, ni una película. La esposa quiere ver una película y el esposo quiere ver una, y porque es el hombre y la cabeza, sujétate, hay que ver la que yo digo. Eso no debe de ser así, mi hermano. Número 4, debemos santificarla y purificarla por la palabra. Es decir, que debemos de llevarla a una vida cada vez más acercada a la presencia de Dios, a sus estatutos, a sus mandamientos. Y cuando ha fallado, entonces debemos de lavarla con la palabra, restaurarla, consolarla, alejarla de las actitudes que no son correctas. Número 5, amarla como a tu mismo cuerpo. Lo dijimos la semana pasada, si mal no recuerdo. Está la esposa toda cansada en el hogar y descuidada, y el varón en el gimnasio. Con su proteína y su cuerpo, y la mujer toda cansada en la casa. ¿Por qué no le inviertes esas horas de gimnasio a ayudarle en tu casa? Te aseguro que sería de mayor provecho. Ámala como a tu mismo cuerpo. Número 6, sustentarla en toda área, tanto natural como espiritual. Tú debes de proveer el alimento. Número 7, cuidarla. Y también en lo natural y en lo espiritual, apapacharla, quererla, amarla, hacerla sentir querida, hermosa para ti. Y número 8,
Hacer esto como Cristo lo hace con su iglesia. Pregunta, mi hermano, ¿cómo te trata Cristo a ti? Así tú debes de tratar a tu esposa. Y si no lo haces, no estás siendo un varón de verdad. Ejemplo tenemos en Cristo Jesús. Como un varón conforme al corazón de Dios. Actuemos como Cristo Jesús. Y no solo esto, sino que añade en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres, añade, y no seas áspero con ella. ¿Por qué le tienes que gritar? ¿Por qué la tienes que ignorar? ¿Por qué la tienes que tratar mal? Varón, eres un varón de verdad, no seas áspero con tu esposa. Y no solamente esto, sino que el apóstol Pedro añade sobre el comportamiento del varón hacia la mujer en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. La nueva versión internacional, este pasaje lo dice de esta manera: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Cuántos varones comprensivos hay? Luego dice, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujeres es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿De qué sirve, varón, que ores tanto si no tratas bien a tu esposa? ¿De qué sirve que ores tanto si no hay obediencia a lo que Dios nos está hablando? Tus oraciones están teniendo estorbo. Hay trabajo, mi hermano, que hacer como cabezas de hogar para ser hombres de verdad. Tú ve analizando si verdaderamente te has comportado como un hombre o no. ¿O crees que te estás comportando como un hombre? Y repito, un hombre de verdad no significa un hombre sin errores. Más bien significa un hombre irreprensible, un hombre que reconoce sus errores y los corrige. Sabe pedir perdón, sabe perdonar y sabe restaurar. Y aprende también a ser restaurado. Regresa ahí a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 versículo 7. Dice, el hombre no debe de cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Y aquí vemos otro aspecto que debemos de considerar para ser hombres de verdad, hombres o varones equilibrados. Por un lado, entender que la obediencia es indispensable, para ser un hombre de verdad, un hombre obediente. También un hombre de verdad es cumplir con nuestras responsabilidades como cabeza del hogar. Pero no solo esto, sino que un hombre de verdad se caracteriza por ser imagen y gloria de Dios. Y este es el más grande concepto de honor que el hombre puede recibir. Ser imagen y gloria de Dios en la tierra. No hay otro concepto de mayor honra que pueda recibir el hombre sino ser imagen y gloria de Dios. Pero así como es un honor, también implica una responsabilidad inmensa. La palabra imagen incluye dos ideas. Por un lado, la representación y por otro lado, la manifestación, sin llegar a la idea de perfección. Es decir, que el hombre es la representación y la manifestación de la gloria de Dios. Es el representante de la presencia de Dios en la tierra. Es a través de la vida del varón que el mundo debe de conocer la vida de Cristo Jesús. En otras palabras, el varón debe de reflejar el carácter de Cristo, debe de reflejar su poder, su presencia, en donde quiera que esté, sea en casa, sea en el trabajo, sea con los amigos, sea en la escuela, en donde quiera que esté, el varón de verdad debe de reflejar el carácter y la gloria de Dios. Y sabemos que aunque el pecado distorsionó esta imagen, mi hermano,
Por medio de Cristo Jesús hay una restauración que al hacernos nuevas criaturas podemos cumplir con esta tarea por el Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo habló de esto a los Efesios en el capítulo 4, versículo 22, diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, un hombre viciado conforme a los deseos engañosos, un hombre que no era hombre conforme al diseño de Dios. Un hombre que no era hombre de verdad, dice, y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, uno conforme al corazón de Dios, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, dice la Escritura, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciéndolo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los creyentes. Varones, no hables tonterías. No hables tonterías. ¿Piensas que por hablar groserías eres más hombre? No. Habla lo que sea bueno. Dice: y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención, y quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿De qué nos habla todo esto, mi hermano? De carácter. Todo esto es carácter. Rasgos de Cristo en la vida del varón, que producen que haya una representación adecuada de su nombre. Este tipo de hombres escasea en el día de hoy. Y no solamente el día de hoy, sino que aún en los tiempos del Antiguo Testamento, dice la Escritura, que no había hombres de verdad, hombres confiables en los que Dios pudiera depositar su confianza. En Ezequiel capítulo 22, versículo 29 dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y cometía robo al menesteroso, le hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho. Y dice en el versículo 30, hablando Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Qué triste, mi hermano, es ver que Dios busca hombres para restaurar vidas, hombres que estén dispuestos a la obediencia, y no hay hombres que se sacrifiquen por su matrimonio, por su familia, y no los encuentre. Es triste que Dios quiera restaurar el matrimonio y no esté el varón que se sacrifique, que se ponga en la brecha, que haga vallado para que no se destruya. La falta, mi hermano, de un adecuado reflejo de Cristo Jesús, es decir, de la imagen y de la gloria de Dios, siempre va a traer desgracia. Porque se necesita el carácter de Cristo en la vida del varón para que haya bendición. Y escúchame bien, varón, aunque tu esposa haga su papel como ayuda idónea, si tú no haces tu papel como varón, como imagen y gloria de Dios en tu casa, tu familia se va a ir a pique. Eso es un hecho, porque tú eres el responsable de sostenerla. Y no lo hallé, dice el Señor. No encontré a ningún hombre de verdad. Pregunta: ¿hay hombres de verdad en tu familia? ¿O eres un hombre de verdad en tu familia? Dios quiere restaurar vidas, pero para eso necesita hombres o varones equilibrados, hombres conforme a su corazón, hombres que sean un adecuado reflejo de su imagen, de su gloria, de su carácter. Ejemplo tenemos de que cuando no hay carácter de Cristo, hay desgracia en la vida, mi hermano.
Por ejemplo, tenemos a Adán. A Adán le faltó determinación ante su mujer. No mostró un carácter adecuado como cabeza del hogar. Adán debió decirle a su mujer: no comas de ese fruto, o si comiste tú, yo no voy a comer. Pero le faltó determinación, carácter. ¿Y qué pasó? Henos aquí, con el pecado, con la maldad. Por causa de la falta de una imagen y una gloria de Cristo Jesús en la vida de los hombres, de los varones. Otro ejemplo tenemos en Aarón. A Aarón le faltó carácter para no consentir el becerro de oro que había fabricado el pueblo de Israel. El sacerdote Elí le faltó carácter para corregir a sus hijos, de modo que fueron destruidos y destituidos del sacerdocio. A Salomón le faltó carácter para no ceder ante las mujeres que lo llevaron a la idolatría y resultó en la separación o en la división del pueblo de Israel. Porque cuando hace falta carácter, cuando el hombre no muestra la imagen y la gloria de Dios, mi hermano, hay desgracia, hay destrucción. ¿Qué es lo que tú quieres ver en tu casa? ¿Qué es lo que tú quieres ver en tu vida? Por otro lado, podemos ver hombres que fueron de gran testimonio, hombres de verdad, hombres que mostraron que cuando hay carácter de Cristo, indudablemente va a haber bendición. Convicciones que se transmiten de generación en generación. Tenemos a Noé, pregonero de justicia, que por su obediencia a Dios y por la predicación de la palabra, Dios preservó su vida y la de su familia. Y por medio de él, pobló nuevamente toda la tierra. ¡Qué bendición! Otro ejemplo lo tenemos en José, el hijo de Jacob, también llamado el soñador, quien se determinó a no pecar con la esposa de Potifar, quien se le había puesto de pechito. Pero él, por la determinación, por el carácter, porque era un varón de verdad, le dijo no a la tentación. Y huyó antes que quedarse y cometer pecado. Moisés, que renunció a todo, a ser llamado hijo de la hija del faraón, y eligió el sufrimiento, los padecimientos de Cristo. Por lo cual Dios lo convirtió en el hombre más manso, dice la Escritura, de toda la tierra. Y no solamente esto, sino un tipo de Cristo. Porque Moisés es un tipo de Cristo. Tenemos a Daniel, que a su corta edad se determinó a no contaminarse de la inmundicia de Babilonia. Siendo tan solo un joven, dicen que de aproximadamente 17 años. Pero entendía lo que era ser un varón de verdad. David, Esteban, el joven Timoteo, Pablo, Pedro, varones que por causa de su obediencia mostraron que eran conforme al corazón de Dios. Hombres de verdad, varones de equilibrio. Pregunta: ¿qué tipo de hombre eres tú? ¿Eres un varón equilibrado en la palabra? ¿Eres un varón conforme al corazón de Dios, un varón de verdad? De modo que tu esposa y tus hijos o tus padres puedan decir: sí los hay, sí existen esos varones. Yo tengo uno en mi casa. ¿Qué estamos haciendo, mi hermano? ¿Qué estamos haciendo como varones? ¿Qué estás haciendo como hombre? Es tiempo de cambiar aquello que tengamos que cambiar, mi hermano. Comenzar a tomar nuestra responsabilidad como varones y aún más como varones de Dios. Necesitamos influir positivamente en nuestras familias. Necesitamos impactar y transmitir convicciones firmes a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, convicciones basadas en la palabra de Dios. Necesitamos ocuparnos en añadir mayor carácter de Cristo en nosotros, en ser instrumentos de bendición y no de mal. Necesitamos ser obedientes, necesitamos renunciar a conceptos cerrados de la hombría. Necesitamos ser varones de ejemplo para otros.
y dignos representantes de Cristo. ¿Qué estamos produciendo en nuestras familias? ¿Estamos realmente impactando sus vidas de la forma que Dios quiere que lo hagamos? ¿Con un fuerte reflejo de su imagen y de su gloria? Necesitamos cambiar, mi hermano. Necesitamos ser varones de verdad. Dios nos ayude, mi hermano, a ser varones de equilibrio. Amén. Cierra tus ojos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender de una manera más profunda lo que es ser un varón conforme a tu corazón, ser un varón de verdad. Y ayúdanos, Padre, a cambiar, a identificar todo aquello que tengamos en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, que no es de acuerdo a tus enseñanzas, Señor. Y enséñanos y guíanos a ser un fuerte reflejo de tu imagen y gloria. Porque el mundo necesita varones de verdad. Y sabemos que un varón de verdad solamente viene por medio de ti, mi amado Jesús. Por medio de tu obra en nosotros, por medio de tu palabra, que nos va instruyendo, que nos va purificando, que nos va santificando. Ayúdanos, mi amado Dios, ayúdanos porque te necesitamos. Y sabemos que no podemos cambiar el mundo, aunque es una verdad que si el hombre cambia, el mundo cambia. Pero aunque no podemos cambiar el mundo, sí podemos cambiar nuestra casa, sí podemos cambiar nuestra familia, sí podemos cambiar nuestro entorno laboral, si somos verdaderamente hombres de verdad. Ayúdanos, Señor, a ser varones equilibrados, a no basar nuestro concepto de hombría en lo que el mundo cree que es ser un hombre. Ayúdanos a ser hombres que se pongan en la brecha por nuestra esposa, por nuestros hijos. Ayúdanos, mi amado Señor, a ser hombres que cumplan tu propósito, tu plan en esta tierra. Que anden conforme al amor, ese amor ágape que tú, mi amado Jesús, nos has mostrado y nos sigues mostrando cada día. Un amor incondicional, un amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no tiene egoísmo, que piensa en el bienestar del otro antes que en el propio. Ayúdanos a ser varones que no reclamen derechos, sino que cumplan responsabilidades. Varones que no impongan, sino que inspiren una obediencia a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, tan paciente, y por dirigirnos e instruirnos, Señor. Te damos toda la gloria y te bendecimos, Padre. Ayúdanos y que esta palabra, Padre, produzca el cambio que tú quieres que produzca en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí en casa, mi hermano, mi hermana. Y seamos varones de equilibrio. Amén. Nos vemos el miércoles. Les comento que el miércoles continuamos con lo que habíamos suspendido por algún tiempo, con el estudio de la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 11. Por lo tanto, los invitamos a que los miércoles a las 7 de la noche se conecten. Y también los domingos, el domingo continuamos con la serie El Equilibrio en la Vida Cristiana. Y el próximo domingo vamos a hablar precisamente un tema especial para todas las mujeres. ¿Sale? Que Dios les bendiga, que tengan un bonito día con sus familias. Un fuerte abrazo a todos los papás, que se la pasen bonito, siempre con prudencia, con sabiduría, sabiendo que también se nos demanda por medio de las circunstancias una sana distancia y un cuidado en cuanto al gel antibacterial, cubrebocas, para evitar que haya mayores contagios. ¿Sale? Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo a todos mis hermanos.